Damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a sus santos ángeles custodios, que a su mandato están con nosotros, se unen en la alabanza a nuestro Dios. Muchas gracias por su presencia en nuestras vidas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y los méritos del Señor Jesús. Amén. 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 Amén, hermana. Amén. Listo, ahí más o menos han visto entrar los míos, diga. ¿Listo? Nicole. Sí, señora. Bien, pues, mami. Con el servicio de canto, porque ya oré también por ello. Bueno, vamos a empezar con el servicio de canto y vamos a entonar las estrofas del himno 285. Confía en Jesucristo. Yo pensé que pasaría. Señora. Hermana Lomila, ¿puede hacer el favor de cerrar el micrófono? Listo, cantemos. Confío en Jesucristo, quien en la cruz murió. Por esa muerte invicto al cielo marcho yo, con sangre tan preciosa mis culpas lavaré. La derramó copiosa por mí ya Emmanuel. Me cubre tu justicia de plena protección. Tú eres mi delicia, mi eterna salvación. Jesús, en ti descanso, reposo tú me das. Tranquilo pues avanzo al cielo donde estás. A disfrutar invitas, acepto mi Señor. Delicias infinitas y celestial amor. Espero al fin mirar, oír tu dulce voz. Espero yo cantarte, mi Salvador, mi Dios. Amén. 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 Ponemos en sus manos de amor, Señor, a nuestra hermana Olga. Señor, usted sabe por la situación en la que ella está pasando en este momento, ella y su familia. Sea usted con ella y sus ángeles alrededor de ella en estos instantes, Padre Santo. Pedimos, Señor, la bendición para todo este grupo que está aquí reunido, Señor, las familias que ellos representan. Y pedimos su dirección, Señor, a través de su Espíritu Santo, para lo que vamos a compartir en este momento, el repaso de la lección de la escuela sabática, que nuestros corazones, nuestra mente puedan estar dispuestos, Señor, a recibir lo que para cada uno de ustedes, de nosotros, Señor, usted tiene dispuesto el día de hoy. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. 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 Bueno, la escuela sabática de esta semana, el trimestre tiene título Amor y Justicia. El día de hoy se titula o tiene como título Los dos mandamientos más importantes. En la cartilla de la escuela sabática, yo quisiera leer antes de empezar el comentario que hay de la hermana Elena G. White y dice así: el amor de Juan por su maestro no era una mera amistad humana, sino que el amor que era el amor de un pecador arrepentido,
que sentía que había sido redimido por la preciosa sangre de Cristo. Estimaba como el mayor honor trabajar y sufrir en el servicio de su Señor. Su amor por Jesús lo inducía a amar a todos aquellos por quienes Cristo murió. Su religión era práctica. Razonaba que el amor a Dios debía manifestarse en el amor a sus hijos. Se lo oyó reiteradamente diciendo: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este es el versículo de memoria, 1 de Juan 4, 11, 19, 20. La vida del apóstol estaba en armonía con sus enseñanzas. El amor que brillaba en su corazón por Cristo lo indujo a realizar el más ferviente esfuerzo y la más incansable labor por sus semejantes, especialmente por sus hermanos de la iglesia cristiana. Era un poderoso predicador, ferviente y profundo en su sinceridad, y sus palabras llevaban consigo el peso de la convicción. Esto se encuentra en la edificación del carácter, páginas 51 y 52. Si amamos a Dios de todo nuestro corazón, debemos también amar a sus hijos. Este amor, es el Espíritu de Dios. Es el adorno celestial que da verdadera nobleza y dignidad al alma y se asemeja en nuestra vida a la vida del Maestro. Cualquiera que sean las buenas cualidades que tengamos, por honorables y refinados que nos consideremos, si el alma no está bautizada con la gracia celestial del amor de Dios hacia nuestros semejantes, nos falta verdadera bondad y no estamos listos para el cielo, donde todo es amor y unidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 222. Los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados del corazón natural. Necesitan tener una íntima comunión con Dios, no sea que bajo la provocación el yo se levante y ellos dejen escapar un torrente de palabras inconvenientes que disten mucho de ser como el rocío y como las suaves gotas que refrescan plantas agostadas. Esto es lo que Satanás quiere que hagan, porque estos son sus métodos. Es el dragón el que se aira, es el espíritu Satanás el que se revela en cólera y las acusaciones. Pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos. Él desea que trafiquen únicamente con moneda del cielo, la verdad que lleva su propia imagen e inscripción. El poder por el cual han de vencer el mal es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza. Han de fijar sus ojos en su hermosura. Entonces podrán presentar el evangelio con tacto y amabilidad divina. Y el espíritu que se mantiene amable bajo la provocación hablará más eficazmente en favor de la verdad que cualquier argumento. El deseado de todas las gentes, página 319, página 320. Esta es la introducción que tiene la cartilla. No sé si alguien desea en este momento comentar algo acerca de esta introducción. Recordemos que el título de la lección son los dos mandamientos más importantes. ¿Alguien quisiera hacer referencia a cuáles son esos dos mandamientos? Recordemos que esto es un repaso de la escuela sabática. Entonces, todos están invitados a participar, a preguntar. En una escuela se escucha, se atiende, pero también se pregunta. Es el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos con verdadera justicia. Gracias, hermana. Amén. ¿Alguien más? Hermano, Sí. me gustaría que, así como lo hizo la lección del día domingo, relacionáramos
tanto Mateo 22 como Mateo 19, porque hay unos conceptos importantes por analizar, pero más que citarlos, me gustaría que cada uno los pudiera leer y lo fuéramos desenglobando como tal. Ok, entonces vamos a ir al domingo, pero alguien levantó la mano antes de que hablara David, perdón. No, pero mire, Desde mi experiencia, Sí, adelante. creo que muchas veces el hecho a mi esposa, porque pues esa experiencia de ser papá aquí en la tierra, es una experiencia muy bonita, ¿cierto? Porque pues venimos sin un manual, me refiero en la tierra, en la Biblia está, pero me refiero a un manual que usted salga en un hospital, en una clínica con un manual de cómo impartir amor y justicia a un hijo, ¿cierto? Y a través del paso, lo único que puedo decir es que a mi esposa se lo dije después de haber cometido muchos errores y después de haber conocido el amor de Dios, que le decía a mi esposa que no hay cosa que más transforme que el amor. El amor es transformador, el amor es edificador y en estos momentos lo tengo en práctica con mi hijo. Y creo que Dios en eso ha sido perfecto. Creo que Él nos ha dado tanto amor que quizás no, hay veces no lo entendemos de qué forma nos lo está dando. Pero cuando tenemos a nuestro hijo, vemos que podemos hacer muchas cosas y Él va a perdonar y Él va a estar siempre ahí y nunca va a desfallecer como padre, porque su amor es infinito. Amén. Gracias, hermano. Qué bonito que todos pudiéramos sentir esa transformación, ¿no? Yo voy a comentar el caso contrario de un hermano que me dice a mí, yo prefiero perderme antes que perdonarlo, porque lo que ha hecho no tiene perdón, pero ese no es el llamado de Dios. Por eso la lectura que hicimos al comienzo habla de que si nosotros tratamos de hacer las cosas a la manera del pecado en nuestra carne, nunca vamos a poder llegar al cielo. Le doy la mano a David Steven y después continuamos con David para la lectura de Mateo. Adelante, David Steven. Hola, no, solamente pues decirte que estos mandamientos son el resumen de la ley, de los 10 mandamientos de Éxodo 20. Amar a Dios, los primeros 4, y amar al prójimo, los otros 6. Entonces, me parece que es muy importante tenerlo presente porque como esa coherencia que tiene la Biblia de los mandamientos del Antiguo Testamento con lo que el Señor enseñó, que él estaba resumiendo la ley. Muchas personas confunden que el Señor cambió la ley, que el Señor puso otros mandamientos y dejó los mandamientos de Éxodo 20 atrás. Y realmente el Señor estaba resumiendo la ley de Éxodo 20, nunca la cambió, sino que estaba diciendo lo mismo en unas palabras más precisas. Gracias, David. David, ¿alguien va a hacer la lectura en el salón de Mateo? Sandra tiene la mano levantada. Adelante, hermana Sandra, perdón. Sí, hermano, a nosotros siempre se nos pasa por el frente de que antes de tomar y creer de inicio que nosotros vamos a poder perdonar, nosotros primero tenemos que haber entrado en un proceso de transformación de nuestra vida. Si eso no sucede, si nosotros no empezamos a entender que en nuestra vida no hay sino fallos y no hay sino pecados y que todo eso hay que cambiarlo, entonces nosotros no vamos a conocer el verdadero significado de lo que significa, de lo que corresponde a lo que corresponde ese perdón. Porque si nosotros no podemos hincarnos al Señor y pedir, implorar por ese perdón
para que con ese perdón venga ese cambio, esa transformación de nuestra vida, entonces no hemos de entender que nosotros ofendemos al Señor, por ende a ese primer mandamiento, y ofendemos a nuestros hermanos por todo ese comportamiento tan lleno de iniquidades, tan rencoroso, que no nos permite perdonar a los hermanos. Por ende, no será posible llegar. Primero hay que estar en el primer escalón para poder ascender y llegar al 10º. Entonces es un proceso y es un trabajo personal y constante, diario, de cada momento. Amén. Gracias, hermano. Hermano David. Pues lo que yo les quería decir era que estudiando esta semana la escuela sabática, pensaba que no es fácil, porque, y esto es una persona que está muy llena del Espíritu Santo y tiene que estar en mucha comunión con Dios para poder amar a otro que le está haciendo daño. Y lo que yo pensaba era, bueno, ¿cómo se puede sentir un padre si alguien llega a matarle a su hijo? O sea, porque también aplica el que tengo que amar también a esa persona que está causando ese daño. Entonces es muy fácil decirlo, pero realmente vivirlo es donde es algo complejo. Entonces pienso que debemos de estar muy llenos del Espíritu Santo y de mucha comunión para poder tener ese grado de poder decir que puedo perdonar a esa persona por ese daño. Y pues igual entiendo que es un proceso, ¿cierto? Porque yo creo que la humanidad es demasiado difícil, la humanidad es muy compleja y aún así Dios nos ama. Entonces pienso yo que es como ese etiquetado. Basado pues en lo que nos acaba de compartir Lina, que es muy importante, pero también es cuando aprendemos a entender que es que quien nos hacemos el bien al otorgar el perdón somos nosotros mismos, porque el perdón nos libera, el perdón nos ayuda a estar tranquilos, a tener paz, a tener tranquilidad. Una persona que mantiene un rencor y una amargura en su corazón siempre está airado con esa persona cuando la recuerda, y eso nos hace daño a nosotros mismos. Entonces, el perdón nos lo otorgamos somos nosotros mismos para encontrar esa paz y esa tranquilidad cuando damos el perdón a la otra persona. Mateo 22, Sí, adelante, David. Mateo 22 del 34 al 40 dice lo siguiente. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. No pregunta por aprender, no pregunta para mirar si realmente lo que cree está equivocado, sino para tentarle y para hacer una piedra de tropiezo, en ese caso para Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí recalcar el comentario muy acertado que hace David, sobre todo nosotros que venimos de otra denominación. Este es uno de los textos que se saca para decir que acá no se está aceptando el sábado, no se cita honrar a padre y madre, y por lo tanto Jesús como tal cambió la ley. Es importante el concepto porque la base del amor la base de la ley es el amor. Y en la una representa la relación que tengo como tal, la de los 4 mandamientos, mi relación con Dios, y los 6, mi relación con el prójimo. Por lo tanto, simplemente se está englobando lo que son estos mandamientos. Pero la Biblia se explica a sí misma, porque muchos dirían, no, es que tan solo es una interpretación, por más que los podamos leer. Pero el versículo 40 nos dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley de los profetas. Por lo tanto, ahí está la respuesta. De esto depende, porque la base como tal va a ser el amor. Hay algo importante porque hablamos del intérprete como tal, aquella persona que había estudiado, aquella persona encargada de dar el mensaje, y siempre marcamos algo muy claro. Muy fácil es decir ciertos conceptos y otras cosas aplicarlos. En este caso, nosotros podemos estar cometiendo también este error
en la manera en que podemos ver cómo es la ley, cómo la aplicamos para este tiempo. Si realmente lo vemos como promesa o nos ligamos como tal al legalismo del pueblo judío. Va a ser muy interesante porque hay unas cositas que vamos a matizar, sobre todo en el estudio de los dos pactos. Porque decimos que quizás guardamos la ley, pero quizás lo hacemos como los fariseos y no lo estamos haciendo como esa promesa, en el cual Dios nos ayuda a cumplirla en un concepto de amor. No, si yo me cumplo como tal, me salvo. El cumplimiento y la obediencia será la causa como tal de la salvación, no la razón. Que yo como tal me aferro como tal a la letra, sino un espíritu vivo en mí, y por lo tanto esos cambios me van a costar. La ley la voy a ver como una carga, como una serie de prohibiciones, y no es la manera en que debemos verla. Este pasaje está muy enlazado con el siguiente que vamos a leer, que está en Mateo 19, 16 al 23. Que dice lo siguiente: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Concepto claro, pues si solo bueno es Dios, tiene a Dios enfrente, por sus obras, por su mensaje, y sin embargo, aún teniéndolo enfrente en cuanto a su influencia, vamos a ver cómo está la respuesta. También es importante matizar qué haré para tener la vida eterna. Por lo tanto, ese concepto de eternidad simplemente van a ser para los salvos, no el concepto que se tiene en las demás denominaciones del que no va a ser salvo y va a arder por un infierno por toda la eternidad. La eternidad viene implícita para los que obedecen y alcanzan la vida eterna. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué le cita estos mandamientos y no le cita los de la primera tabla? Pregunta para todos. Porque eso es una relación con el código. Si cumple con los últimos 6, evidentemente está amando a nuestro Señor, el primer mandamiento. ¿Alguien más? Ese es el punto. Dios como tal conoce el corazón de cada uno. Cada uno tiene sus luchas, tiene sus cargas, tiene sus dificultades, sus fallas como tal en el carácter. Por lo tanto, Dios identifica realmente dónde está ese punto. Él se lo cita porque los está mencionando y es precisamente en lo que él está fallando. Por más que se lo está haciendo ver, pero una cosa es que los conozca y otra cosa es que lo practique realmente. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Cuántas veces pasamos por este concepto? Tenemos estudios bíblicos, nos defendemos con ciertos temas, tenemos muchos conceptos, leemos, pero a la hora de la práctica es donde casi siempre no pasamos la prueba. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. ¿Esta promesa solo es para el joven rico o también aplica para nosotros? Aquí hay algo interesante en esto porque siempre estudiamos este pasaje y nos damos cuenta de que pues es que si él tenía tanto, pues lo fácil era venderlo y pues simplemente pues seguir a Cristo, lo tenía enfrente. Hoy muchos dirían, pues a Cristo acá no lo vemos, pero hacemos parte de este mensaje de salvación en el cual viene del cielo. Pero en el concepto de nosotros donde estamos, que predicamos que el fin del mundo y que Cristo llega en el 2031, ¿no aplicaríamos este mismo papel del rico? ¿Cuántas cosas deberíamos hacer para dar este mensaje pensando en el prójimo, pero simplemente tenemos nuestras prioridades y no lo estamos haciendo? O sea, estamos aplicando el mismo papel. Quizás lo hacemos en el tema de material, el tema de un trabajo, el tema de una pensión, el tema de un proyecto, el tema de una empresa, pero también lo que dice la Odisea, aquel que se considera rico en conocimiento, pero pues se enorgullece con él. Realmente no lo comparte, realmente no hace la labor que corresponde en cuanto a los talentos que cada uno tiene. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícil entrará un rico en el reino de los cielos, y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Algún concepto más para ampliar sobre la relación que podemos hacer de uno de estos dos pasajes? ¿Qué relación podemos tener allí? Pero me gustaría de pronto participar allí algo. Mis cuñadas, yo les, junto con mi esposa, le hemos llevado el mensaje como tal y hay una que en estos momentos está laborando con nosotros y nada más hace por ahí unos 8 días hablamos de dónde tenemos nuestra fe, de dónde tenemos depositada la fe. Entonces yo le decía que si ella de pronto la tenía depositada en una cuenta bancaria, en una casa, en una moto, en un carro, ¿cierto? Y ella no supo qué responderme. Entonces ella me decía que por qué me hacía esa pregunta. Le decía porque pues todos llevamos afanes, todos nos dejamos enredar con las cosas del mundo, nos dejamos llevar porque creemos que todo lo que hacemos es en nuestras fuerzas. Pero le decía que cuántas veces depositaba ella esa fe de lo que ella hacía, de lo que ella era, de lo que ella tenía en su vida, porque no lo depositaba esa fe directamente en Dios. Ella me decía, no, ahora sí lo entiendo. Ella me decía, sí, yo también deposito las cosas en Dios. Y no, porque es que hay una cosa fundamental. Sí se acuerda del mensaje que le dimos hace ratito, que estuvimos, sí, pero es que a mí se me hace más fácil que por eso, porque nos vendieron que todo es fácil. Pero si usted ve la palabra, nos dice que el camino para ir a Dios o para llegar a Dios es estrecho y angosto. La pregunta es, ese camino que estoy hablando de depositar la fe, la está llevando por el camino angosto y cree que lo que usted está haciendo va a ser fácil. Entonces esa misma pregunta me la hago yo todos los días. ¿En dónde yo estoy depositando mi fe? ¿En dónde? Yo. Y después de mi ejemplo, procuro porque pues en mi hogar todos empiecen a preguntar sin inquietarse con eso. Muchas gracias. Sí, quizá la reflexión es esa. Hablamos mucho de esto y pues yo lo hubiera hecho. Seguramente hubiéramos hecho lo mismo. Si volviéramos el tiempo y hiciéramos el papel del joven rico, hubiéramos vendido las posesiones para seguir a Cristo. Hoy quizás es mucho más fácil. En el contexto miremos todo lo que iba a pasar, 2000 años para que Cristo regresara. Hoy estamos a 6 años. Y sin embargo, pues nos cuesta. El mismo papel de rico lo estamos haciendo ahora. Sea por lo que conocemos o sea por nuestros proyectos. Dejamos todo para seguir a Cristo. Quizá no tengamos las posesiones que tiene él, pero tenemos un trabajo del cual dependemos, unos proyectos que queremos realizar, sueños que queremos alcanzar y por lo tanto eso prima más que aquella persona que escuche el mensaje y se pueda salvar. Entonces es un punto muy claro porque siempre lo leemos, es muy fácil ponernos en el lugar. Pues yo lo hubiera hecho, pues tenía tanto, lo tenía enfrente, tenía a Jesús, ¿por qué no lo hizo? Y cada uno nos vemos en un espejo de que podemos identificarnos con ello. Y el punto es ese, el punto es el que acaba usted de decir. Por ejemplo, estaríamos diciendo que el joven acá, pues estamos haciendo énfasis en que él tenía mucho dinero, tenía muchas tierras, tenía mucha plata. Pongámoslo ahí, ¿cierto? Entonces era la plata que él se sintió atacado, ¿no? Pues es que esto yo no lo hago porque pues yo amo mucho la plata y no la quiero repartir a nadie. En este punto en el que nosotros estamos, pues todos estamos con alguna posibilidad de darle a nuestro prójimo al alcance de lo que tenemos, suplir una necesidad o algo, pero tenemos todos los que estamos aquí, los que conocemos este mensaje, estamos en la capacidad de dar este mensaje que vale más que cualquier peso, que vale más que cualquier cosa, porque le estamos llevando a este conocimiento y a la salvación de la vida eterna. Entonces, entre todos los que habemos, todos tenemos el mejor que es este mensaje que tenemos de esta vida eterna y del que sabemos y tenemos la certeza que esto va hasta el 2031. Qué mejor que usted decirle a la persona, esto se acaba, hay que hacer un cambio, Dios quiere que seamos salvos y me parece que en este punto sería lo mejor dar el mensaje que todos estamos para dar. Hermanos, no sé si esta parte, esto corresponde al día domingo, pero sobre el lunes hay un tema supremamente importante que vale la pena resaltar. Pero antes de pasar al lunes, no sé si el hermano Vicente tenga algo más que agregar sobre lo que tiene que ver estos dos pasajes. No, yo quiero recalcarla, hacer énfasis en el último versículo que tú mencionaste de la primera parte, versículo 40,
de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, si los profetas no están sujetos a los dos mandamientos, algo no anda bien. Entonces, por eso el versículo hace énfasis: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y ya se mencionó lo que siguió en el siguiente pasaje, lo del joven rico. La hermana Lucía mencionó algo bien preciso. No sé en cuántas casas sucede que se bote comida, porque sobró, porque no se la comieron, porque hicieron demasiada y la comida termina en la basura. Y después decimos que no tenemos cómo ayudar a los demás. Eso es triste. Estamos viviendo tiempos bien complicados y nosotros queremos que los dirigentes mitiguen el hambre de los demás, y nosotros podemos hacer la obra con lo poquito que el Señor nos da, si es que algunos consideran que es poquito. Pero la verdad, también la mención es que hay mucha hambre, como lo dice la palabra, hambre de pan, no físico, sino espiritual. Podemos pasar al lunes, porque sí, David, creo que es la siguiente parte de los dos pecados. Entonces, adelante con el lunes. Leyendo lo que es la cartilla, se identifican dos cositas importantes a través de lo que está haciendo la iglesia. Uno de ellos es el amor el concepto inicial que tiene esta sección de amor y justicia. Se quedan mucho con el amor, pero a la hora de la justicia, pues tampoco es que denuncien o digan las cosas tal cual como deben ser, y sobre todo por el tiempo que estamos viviendo. El planteamiento que hacen y por la línea que ellos siguen, también hay algo muy claro, porque se fueron por el tema de la idolatría. Y por lo tanto el mensaje que corresponde a este tiempo es una denuncia, hablar directamente las cosas como son. Pero como ellos sabemos, ellos hacen parte de ese ecumenismo, de no decir las cosas como son para que vamos todos unidos. Recordemos que la Iglesia Adventista también hace parte de este movimiento. Y por eso es que no hay una denuncia categórica, fija, puntual, sobre todo por la ramera, por la Iglesia, en el cual se practica mucho el tema de la idolatría. Entonces nunca vamos a puntualizar realmente, y recordemos el pacto del 2000, y cosas como estas serían muy claras a la hora de estudiarlas para que la persona empezara a identificar, sobre todo por el tiempo que estamos viviendo. Otro punto muy claro es las preguntas que nos van a hacer a continuación. Según el propio Jesús, los dos mandamientos más importantes son el amor a Dios y el amor a los demás. Obedecer estos mandamientos implica sacrificios que muestran la forma tangible el amor a los demás, lo que realmente significa seguir los pasos de Jesús. Ahora bien, si los dos mandamientos más grandes son el amor a Dios y el amor a los demás, ¿cuáles son los dos pecados más grandes? Esa es la pregunta que ellos nos hacen. Y pues se van como tal por el camino de la idolatría. Para nosotros, dos preguntas claras. ¿Hay pecado grande? ¿Hay pecado pequeño? ¿Y cuáles serían esos dos pecados más grandes según el conocimiento que nosotros tenemos? Ese es el más importante. Blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué sería ese pecado? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? Rechazamos su obra, rechazamos el mensaje, rechazamos de que Dios está utilizando como tal una persona, no viene por parte de Dios, así como le dijeron a Jesús, que incluso hacía demonios por Belcebú. Hoy está pasando exactamente lo mismo, porque dicen que se predica un evangelio totalmente diferente. Pienso que este es más importante, porque es lo que le pasó a la iglesia. No aceptó el Espíritu Santo, cerró la puerta, no hace parte del derramamiento de la lluvia tardía, y por lo tanto van en el camino en el que van. Y sin embargo redactan este tipo de revistas y pues ellos ni siquiera se están dando cuenta de eso. Y quizá la persona que lo escribe tenga la intención, pero el que la está estudiando no se está dando cuenta. Porque aquí hay que resaltar esto. Si rechazo al Espíritu Santo, no recibo la verdad presente, no recibo el tercer Elías, no recibo el 2031. Es una cadena de error que me va llevando de uno más grande a otro peor. ¿Algo más por agregar? ¿Hay pecado pequeño como tal en la Biblia? Uno pequeño, uno grande, para Dios los pecados son iguales. ¿Cómo lo vemos ahí? Se acaba de mencionar el pecado contra el Espíritu Santo, que es el único que no se va a perdonar, imperdonable. Pero Santiago también nos dice en el capítulo 4, versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Jenny. Yo tengo muchas dudas con respecto al pecado imperdonable. Porque cuando yo a veces, y les confieso, prefiero no saber bien qué es, porque me da miedo darme cuenta que lo he hecho, porque es el pecado imperdonable. O sea, que es imperdonable quiere decir que lo vamos a condenar, ¿cierto? Y cuando entendemos y ustedes profundizan sobre eso, como les digo, a mí no me gusta profundizar sobre eso, pues entonces ahí aparece una cantidad de cosas que todos hacemos. A mí me confunde mucho ese pecado imperdonable, la verdad. O sea, si es haber rechazado, si es en algún momento saber lo bueno y no hacerlo, hasta Pablo habla de eso, entonces, no. Hermana Ruth. Sí, o sea, todos sabemos que para Dios no hay un pecado más grande o más pequeño, más bueno o más malo, ¿no? Pecado es pecado y vamos a ser juzgados, sea porque una persona asesine o porque una persona mienta o todo esto. Como ya lo han dicho, el pecado imperdonable es sobre el Espíritu Santo. Yo hace algún tiempo yo tenía mucho temor porque yo me sentía como un poco alejada, no sentía deseo de orar, me sentía mal espiritualmente. Y llamé a un hermano allí en Girona, y para preguntarle realmente qué era el pecado imperdonable, qué era realmente si yo estaba o no estaba pasando por eso, por estar alejada del Espíritu Santo, de las cosas de Dios. Y me dio una respuesta que yo le doy gracias a Dios porque por medio de eso él me dijo, no, hermana Ruth, si realmente usted tuviera el pecado imperdonable, o sea, estuviera en ese estado, usted no se estaría preguntando hoy en día si usted estaría pecando contra el Espíritu Santo. Desde que el momento en que usted se esté haciendo esa pregunta y esté preocupada por las cosas espirituales, el Espíritu Santo aún está trabajando en su vida. Eso quiere decir que este pecado imperdonable es cuando no sentimos absolutamente nada. Cuando digamos lo que nosotros llamamos conciencia, ya no nos dice nada. Hagamos lo que hagamos, no nos importa muy poquito si hacemos o no hacemos daño o esto o aquello. Entonces, sí es importante preguntarse cómo está mi vida espiritual con relación al Espíritu Santo y a todas las cosas espirituales. Porque mientras todavía sintamos en nuestro corazón ese peso, ese dolor, esa tristeza de estar lejos de Dios, es porque el Espíritu Santo aún está trabajando en nuestras vidas. Amén. David Steven. Bueno, yo quería hablar, yo entiendo pues por el pecado imperdonable, que es como, digamos, las personas pecan, todos pecamos, todos cometemos errores y pecamos, tanto por debilidad como por maldad, por desconocimiento también, pecamos y fallamos contra Dios, que es grande y misericordioso y lleno de bondad. Entonces, yo entiendo que el pecado imperdonable es cuando, digamos, cuando lo haces con conocimiento de causa y aunque Dios te haya fortalecido para no pecar, aún así lo hagas. Por ejemplo, digamos, el caso de eh, los fariseos sabían muy bien la Torá y las profecías, y ellos no es que no tenían conocimiento para entender que el Señor fue el Mesías, que Jesús fue el Mesías, sino que ellos lo entendían muy bien, de hecho, y no lo quisieron aceptar.
ahí es donde puede ser un ejemplo de un pecado imperdonable, porque a conciencia, a sabiendas, no quisieron aceptar las cosas, aún con todo el conocimiento que Dios les había dado de años y años de tradición, de estudio de la Torá y de la Biblia, y ellos no aceptaron las cosas. Es muy diferente a una persona que no tiene conocimiento o que no ha podido entender la palabra Dios, o que Dios tiene su momento reservado para que entienda esas cosas. Y es muy diferente porque eran personas que tenían mucho conocimiento y aún así rechazaron todo el conocimiento que ya tenían. Y también cuando el Señor te ha fortalecido, te ha de tus vicios, de tus problemas, y Él ya te ha fortalecido, y aún así tú vuelves y caes por el gusto de pecar o por el gusto de hacer el mal. Eso también podría considerarse un pecado imperdonable en el sentido de que, digamos, hay personas que pecan por debilidad, son esclavas del pecado, pero ya una vez liberado y con el conocimiento que Dios puede darle, ya una vez liberado, pues puede, digamos, tomar responsabilidad y no hacerlo, sino que volver a caer por gusto. Eso podría también considerarse un pecado imperdonable. Son como las cosas que he reflexionado respecto al tema, de lo que he escuchado del ministerio. Muy bien, hermano. Antes de darle la palabra al hermano Vicente y a María Neidi, estos dos versículos que van a ser claves y van enlazados con lo que estamos hablando. Mateo 12, 30, 31. Los numeritos también dicen algo importante. Mateo 12, 30, 31 dice lo siguiente: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Versículo 30. El 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Recordemos, para el año 2031, ya como tal habrá pasado el derramamiento de la lluvia tardía, y para ese entonces, para el año 2030, muchas personas habrán elegido en ese falso Mesías. Entonces tiene un simbolismo bastante claro en cuanto a los conceptos que encontramos en estos dos versículos. Y el otro sería Juan 19:11. Juan 19:11, que dice lo siguiente: respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí, si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, al que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pecado mayor, pecado menor, ya lo vamos a hablar. Marianelli. Feliz sábado, hermano. Primero, en el tema del pecado contra el Espíritu Santo es, como lo dijo la hermana, que el Espíritu Santo es quien nos sensibiliza, quien nos da esa conciencia, porque la ley la tenemos escrita en nuestros corazones. El Espíritu Santo es la que es ese ser que nos habla al corazón. Por eso nosotros pedimos el derramamiento del Espíritu Santo para aumentar nuestra fe, para que esa sensibilidad que tenemos de Dios se aumente. Entonces el pecado consiste en rechazarlo constantemente, en no atender a los llamados que nos hace a nuestro corazón, a un nivel que ya Él se retira porque luchamos contra Él. Y entonces ya a Él le toca retirarse y ya uno queda a merced de Satanás y ya usted queda sin raciocinio al actuar. Y en cuanto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, a Jesús le decían que era blasfemo porque curaba a los enfermos en el nombre de Dios y decía que Él era el Hijo de Dios. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo la hacen las personas que dicen que poseen el Espíritu Santo y que se lo transfieren a otra persona, que lo ponen a revolotear, a golpearse en el suelo, diciendo que es el Espíritu Santo el que está haciendo eso, cuando nosotros sabemos que el Espíritu Santo es un ser sensible, aporta sensibilidad al ser humano, aporta fe, consuela, porque Jesús decía que era el consolador, consuela en la aflicción, esa voz que en la aflicción te diga, no temas, tú puedes, vamos, caíste, pero sigue. Vemos que María Magdalena era una mujer consciente de lo que hacía era pecado. Jesucristo la perdonó 3 veces.
Eso quiere decir que aún nosotros siendo conscientes de que algo es pecado, podemos seguir cayendo, pero el Espíritu Santo está ahí. En ese momento era Jesús el que estaba allí diciéndole a María, caíste, pero vuelve a levantarte que tú puedes. El Espíritu Santo es el que está haciendo esa función en este momento, el que está sensibilizando nuestros corazones, el que consuela nuestro espíritu ante la debilidad y nos ayuda a proseguir, a que esa conciencia que tenemos nosotros pecaminosa, esa acusación de Satanás, nosotros mismos nos acusamos por nuestros pecados, que creemos que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesús vino para ser el puente entre el cielo y nosotros. Habéis pecado, pero abogados tendré. Y además nos dejó al Espíritu Santo porque el Señor entiende la mortificación que trae para el pecador, el sentir que pecó, que cayó, sentirse destituido de Dios, que está lejos del Señor por su pecado, por su comportamiento. Entonces el Espíritu Santo hace esa función que hacía Jesús cuando estaba aquí, amonestar a las personas. No lo hace de forma física, pero lo hace en tu corazón, o también mueve a otras personas para que te hablen, para que te guíen y te orienten. Entonces, esa mentalidad de que el Señor es un Dios que está juzgando constantemente cada cosa que tú haces, eso la ha dado Satanás para transgiversar la función de lo que es el carácter de Cristo, porque Cristo es amor, es paz. Y vemos cómo el Señor trató a las personas que estaban aquí, cuando Él, inclusive a los que le crucificaron, una vez que lo crucificaron, les dio más tiempo de misericordia a ellos para que se arrepintieran y pudieran acceder a la gracia. Si esa gente se hubiera arrepentido, el Señor con mucho gusto los hubiera metido en el cielo, porque Él no vino a condenar a nadie. Él quería que todo el mundo accediera, sin importar cuán grande hubiese sido su pecado, acceder al trono de la gracia y fuera salvo. Porque la misión de Él era esa, y ha sido siempre esa. Entonces no dejemos que Satanás transgiverse esa misión de Cristo y que nuestros pecados y esa conciencia de nosotros nos envuelva, sino que confiemos en el Señor, porque Él dice que confiemos en Él y en su capacidad para perdonar. Amén. Hermanos, ya vamos a ir terminando para poder darle paso al culto divino, pero sí tenemos que tener algo bien presente, y lo mencionó Jesucristo en Mateo, y solo voy a leer este versículo corto. Dice: pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, esto es un pecado, se pone allá la mujer, pero cada vez que nosotros codiciamos cosas, estamos pecando. O sea, en todo momento, si no estamos pidiéndole al Señor que nos ayude para soportar todas estas tentaciones, estaremos pecando. Pero el énfasis de la palabra de Dios y de la lección es: yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no recibo el perdón de Dios, no lo voy a poder otorgar. Entonces tengamos presente eso, porque siempre nos es más fácil hablar del pecado que del perdón. Y el Señor en la cruz dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora bien, nosotros reconocemos a ese Espíritu Santo como Dios, que anoche estudiábamos, que no reconocieron a Jesús como Dios. Teniendo el conocimiento, no lo reconocieron. Ahora nosotros, teniendo el conocimiento, reconocemos a ese Espíritu Santo como Dios, y si lo reconocemos, ¿por qué no aceptamos la reprensión que Él nos da? Entonces, David, si quieres ir concluyendo para dar paso al culto divino. Gracias. La hermana Ruth. Sí, es importante que siempre recordemos que aunque caigamos, siempre vamos a caer, porque estamos en este mundo, porque somos pecadores, porque Satanás no nos deja en paz. Y cada que caemos, Él trata de que nosotros no volvamos al Señor, hacernos sentir tan mal, que pensemos en nuestro corazón
que nuestro pecado es tan grande o que cometemos tantos pecados que Dios no nos perdona. Pero Dios siempre, siempre, nuestro Señor Jesucristo está con los brazos abiertos, siempre para que cuando caigamos, Él nos levanta con su amor, con su justicia. Él quiere que siempre vengamos a Él con deseos de obtener ese perdón y obviamente tratando de no volver a caer en lo mismo y no volver a caer en lo mismo. Pero Dios es bueno y misericordioso y no hacerle caso a Satanás, sino siempre aferrarnos de la mano de Dios y levantarnos y pedir perdón. Tampoco podemos irnos a la licencia como tal de pecar, por lo que sabemos, y Dios como tal siempre nos va a perdonar, porque recordemos que precisamente es el problema de la iglesia, al decir que una generación como la que estamos, no se puede alcanzar como tal la estatura y la medida de Cristo, que es lo que pasará con los 144,000. Y siempre debemos ir en esa escala, cada día mejorando, cada vez avanzando para reflejar como tal en nuestros rostros a Jesús. Mirando el texto que hemos leído, decía, por tanto, el que me ha entregado mayor pecado tiene. Muchas personas quizás no alcanzarán la salvación por un solo pecado acariciado. Pecado grande, pecado pequeño para la salvación es una regla general, pero lo que aquí hay que resaltar es el tema de las consecuencias en cuanto a la recompensa, que viene muy ligado a amor y justicia. Muchas de las personas que entregaron su vida por dar el mensaje tendrán ciertos privilegios, aparte de la corona de estrellas, de estar cerca de Jesús, y otras personas que simplemente pues se salvan, pero tienen quizás una función muy diferente a lo que tendrán, por ejemplo, los 144,000. Pero en el lado opuesto encontraremos que hay personas en lo que llamamos realmente el infierno literal sobre la superficie de la tierra, en que sufrirán un poco más de tiempo que otras personas. Hay unos que ni siquiera van a resucitar, otros que morirán al instante y otras personas que van a durar un poco más por el comportamiento en cuanto a sus actos. Y el último que morirá será Satanás. Siguiendo la línea como tal para concluir, vamos a Salmo 135, del 13 al 19, que fue la línea por la que siguió como tal la iglesia adventista y lo que estábamos hablando. Se fueron por el tema de la idolatría. Salmo 135, 13 y 19. 135, del versículo 13 al 19. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecida a Jehová, casa de Aarón, bendecida a Jehová. Entonces se van por esta misma línea, pero vemos que a través de la idolatría siempre ha estado, pero está muy infiltrada como tal dentro de las iglesias. De hecho, símbolos y como protestantes, pero es ese mensaje, es denunciar directamente lo que se está haciendo mal. A través de los ídolos, sabemos que ocupan como tal el lugar que le corresponde a Dios en cuanto a una oración. Es también tema de una puerta dimensional por el cual los demonios toman el control de ese sitio en el cual está este ídolo. Y el concepto de amar al prójimo, mucha de la gente y de las iglesias están comiendo el cuento de la Agenda 2030, en el cual pues todos vamos a ser iguales, no van a haber pobres porque ellos van a pensar como tal en los más necesitados. O sea, esto es un mensaje que abarca muchas cosas que se podría denunciar, pero con el rechazamiento al Espíritu Santo es que van como van en la dirección totalmente contraria. Hacemos una oración, o si alguien tiene algún comentario más antes de la oración, digamos por finalizada la escuela sabática. También esa parte, Cris, en algún momento del ministerio también se habló sobre los pecados, entre comillas, más grandes, más pequeños, y también se habló, me acuerdo mucho que fue un tema donde se hablaba si Dios amaba más a unos que a otros, que es un tema, pues, en separación con el concepto, Dios nos ama a todos, con una porque no entendemos, pero el pastor Javi sí dejó claro que amamos más a unas personas que a otros. Y pues la diferenciación también con los pecados, pues hasta el final se ve. Unos van a tener recompensa en mayor grado por el mal que hicieron, que fue en mayor grado.
y otros pues finalmente o no aceptamos, pero nosotros no fueron, no llevamos malas obras o hicimos daños a otras personas y las personas dejarán de existir de una forma rápida. Así es. Así es. ¿Alguien desea hacer la oración para finalizar? Yo oro, David. Vale, Fernando. Vamos a orar. Amante Padre, Señor, seguimos dando gracias, Señor, por este sábado santo, Señor, que podemos estar en su presencia. Permítanos, Señor, como escuchamos anoche, Señor, hechos, no palabras, Señor, que podamos ser hacedores de su palabra, Señor, conforme a su santa y divina voluntad, y clamamos, Señor, por ese querer, Señor, que solo usted puede poner en nosotros, ese querer y ese hacer. Seguimos, Señor, en su santa presencia. Queremos ahora que bendiga a la persona que va a tener el tema del culto divino, que la dirija, Señor, a través de su Espíritu Santo, y que podamos nosotros también estar atentos, Señor, a lo que nos trae usted a través de ella. Agradecemos todas las participaciones en esta mañana, Señor, todo lo que ha quedado en nuestros corazones, dándole gracias, Señor, en el nombre bendito y sagrado, Señor, de Jesús de Nazaret, con el perdón de nuestros pecados. Amén. 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 Amén.